Tony Stark viaja a bordo de un jet de pasajeros, regresando a Estados Unidos desde Francia. Su furia es absoluta. Acaba de descubrir que sus supuestos aliados de S.H.I.E.L.D. han estado comprando en secreto acciones de Stark International con la intención de tomar el control de su compañía. Para calmar sus nervios, Tony comienza a bajar una tras otra varias copas de martini. Pero la situación da un giro completamente inesperado cuando un pasajero señala con horror algo imposible. Un tanque de guerra volando directo hacia la ventanilla del avión. El vehículo atraviesa el ala del jet, que entra en una peligrosa caída en picada. En medio del pánico de los pasajeros, Tony corre al baño para cambiarse rápidamente a su armadura de Iron Man. Ya como Iron Man, sale disparado hacia el exterior y logra estabilizar el avión, guiándolo hasta un amerizaje forzoso cerca de una isla en el Atlántico Sur. Poco después, una unidad de fuerzas especiales de Estados Unidos llega para evacuar a los pasajeros. Aún furioso, Iron Man interroga a uno de los soldados sobre el tanque volador. El soldado lo corrige con una respuesta escalofriante. El tanque no volaba, fue arrojado. Iron Man vuela directo hacia la isla desde donde aparentemente se lanzó el tanque. Al llegar, descubre que el responsable del caos no es otro que el mismísimo príncipe Namor. Namor no está solo, parece estar protegiendo a un anciano granjero llamado Hiram Dobbs, quien vive en la isla. Tony intenta explicar que el ejército ha estado utilizando esa zona para la disposición de desechos radiactivos, y que necesita evacuar al anciano antes de que las cosas se tornen más peligrosas. Pero Namor se muestra testarudo y no está dispuesto a escuchar razones. Con su habitual desdén hacia la superficie y sus asuntos, rechaza cualquier intento de diálogo. Iron Man, frustrado, no tiene más opción que enfrentarse a él. Comienza una feroz batalla en el cielo entre el Hombre de Hierro y el Príncipe de Atlantis. Incluso Hiram Dobbs, convencido de que Iron Man es el enemigo, toma su rifle y dispara algunos tiros contra él. El enfrentamiento escala rápidamente, y tras una serie de ataques y forcejeos, ambos combatientes caen al océano, continuando su lucha bajo las olas. En las oficinas de Stark International, la señora Arbogast recibe una terrible noticia. El avión de Tony Stark se ha estrellado en el océano. De inmediato, Jim Rhodes y Bethany Cabe corren hacia el aeródromo, desesperados por ayudar a su amigo y jefe. Saben que, aunque Tony es Iron Man, un accidente aéreo en mitad del océano podría ponerlo en verdadero peligro. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre llamado Justin Hammer observa el desarrollo de los acontecimientos con fría satisfacción. Él y sus secuaces están en medio de una compleja conspiración. Su objetivo es tomar control absoluto de la armadura de Iron Man. Ya probaron la primera fase del plan cuando Iron Man estaba a bordo del helicarrier de S.H.I.E.L.D., y ahora deciden activar la fase 2. En pleno combate submarino contra Namor, la tecnología de Hammer se activa. Las placas de sellado del casco de Iron Man se abren de forma repentina, permitiendo que el agua comience a inundar el interior. En cuestión de segundos, Tony empieza a ahogarse dentro de su propia armadura. Atrapado, sin aire y con el mar presionando desde todos los ángulos, Iron Man se encuentra completamente vulnerable. Pero Namor, que apenas momentos antes lo había estado golpeando sin tregua, se da cuenta del peligro. Rápidamente, rescata a su oponente. Mientras tanto, Jim Rhodes y Bethany Cabe se acercan en helicóptero a la isla. Están decididos a llegar, pero los barcos militares que rodean la zona les advierten que se retiren. Rhodey no se detiene, y en respuesta, los soldados abren fuego. Una bala alcanza a Rhodey en el hombro y el helicóptero cae al mar. Ambos son rescatados por los soldados y llevados a bordo de una de las naves militares. Ya en la cosa, Iron Man se entera que Namor protege al anciano debido a que le salvó la vida varios días atrás, cuando en uno de sus paseos submarinos descubrió unos barriles con desperdicios químicos, los cuales sepultó bajo tierra, pero liberaron parte de su contenido, el cual envenenó a Namor haciendo que éste perdiera la conciencia. Hiram Dobbs lo encontró mientras pescaba y cuidó de él hasta que se recuperara completamente. Iron Man les revela la verdadera razón por la cual está allí. La isla ha sido utilizada durante años por el ejército estadounidense como un vertedero para desechos tóxicos. Pero Hiram lo contradice. Asegura que jamás ha visto a ningún militar en la isla, al menos no hasta esa misma mañana. Y revela que ha vivido ahí durante 20 años. Mientras tanto, Rhodey y Bethany Cabe son llevados ante Jonas Hale, el verdadero cabecilla detrás de todo. Hale se presenta como agente de la compañía Roxxon Oil, revelando que la presencia militar en la isla es solo una fachada. Su verdadero objetivo es explotar un depósito oculto de vibranium, uno de los pocos conocidos fuera de Wakanda. Para mantener alejados a competidores e investigadores, Hale fingió que la isla era una zona de operaciones militares, usando el miedo como herramienta de control. Sabe que quien controle ese vibranium tendrá poder sobre gran parte de la economía global. Ya en la cabaña, Iron Man logra conectar su armadura a una batería de gas para recargarla. Una vez estabilizado, le agradece a Hiram y se disculpa con Namor, dándose cuenta de que han sido manipulados. Alguien ha sembrado desconfianza entre ellos con un propósito oculto. Y se pregunta por qué alguien se interesaría en ese pedazo de isla olvidada. Hiram Dobbs lo interrumpe diciéndole que esa isla es su sueño. Hiram Dobbs era un ciudadano común en busca del éxito en la gran ciudad. Sin embargo, no estaba cómodo con esa situación. Junto a su esposa, Anna Marie, decidieron abandonar la sociedad, vendiendo todo, y mudándose a la isla, donde construyeron su cabaña.
Ahí vivieron hasta la muerte de Anna-Marie, cosa que lo hizo sentir solitario, pero no vacío, porque era justo donde él quería estar. Desde entonces había vivido en completa tranquilidad. Hasta ahora. Luego de escuchar la historia, Iron Man y Namor acuerdan una tregua y se lanzan contra el supuesto batallón militar. Los falsos soldados abren fuego, pero los ataques son fácilmente repelidos por los dos héroes. Iron Man, con su arsenal tecnológico, y Namor, con su fuerza brutal, desmontan rápidamente la farsa de Roxxon. Sin embargo, Jonas Hale no se rinde. En un acto desesperado, activa una serie de explosivos colocados estratégicamente en la isla. Su intención es clara: si Roxxon no puede quedarse con el vibranium, entonces nadie lo hará. La cuenta regresiva comienza, y los héroes no tienen más opción que evacuar. Iron Man usa toda la potencia de su armadura para alejar a los barcos de la zona antes de la explosión. Al mismo tiempo, Namor vuela y rescata a Hiram Doves de la devastación. Momentos después, las explosiones sacuden la isla. Todo desaparece bajo una nube de fuego y escombros: el terreno, la operación de Roxxon y todo el vibranium. La isla ha sido destruida frente a los ojos del anciano. Más tarde, en un buque de guerra de la Armada, el anciano mira al vacío, con sus ojos llenos de lágrimas. Después de despedirse de Namor, de Rhodey y de Bethany Cave, Iron Man emprende el vuelo rumbo a casa. Mientras surca los cielos, su mente viaja al pasado, repasando los momentos que lo convirtieron en el hombre que es hoy. En un recuerdo sombrío, vemos a un joven Tony Stark en un laboratorio aislado, dentro del perímetro de defensa de los Estados Unidos en plena guerra de Vietnam. Ante la mirada atenta de un general del ejército, Tony demuestra su innovadora tecnología de transistores. Con apenas un pequeño magneto potenciado por su sistema, logra derribar una pesada puerta de acero, dejando atónitos a los presentes con el potencial de su invención. Días después, acompaña a una unidad del ejército estadounidense en una patrulla por la selva. El terreno es traicionero, y Tony pisa una mina terrestre. La explosión es devastadora, todos los soldados mueren al instante, y Tony resulta gravemente herido. Un fragmento de metralla se aloja peligrosamente cerca de su corazón. Incapaz de moverse, es capturado por fuerzas enemigas. El hombre detrás de su captura es Gwong Chu, un despiadado caudillo norvietnamita. Tony es llevado a su búnker, donde le hacen una propuesta. Si desarrolla armas para el ejército del norte, sus cirujanos intentarán salvarle la vida. Atrapado y sin opciones, Tony acepta. Es entonces cuando le presentan al hombre que cambiaría su destino para siempre, el Dr. Ho Jinsen, un brillante científico también prisionero. Tony Stark y Ho Jinsen trabajaron durante semanas, no para crear un arma para los vietnamitas como Gwong Chu había ordenado, sino para fabricar en secreto una armadura rudimentaria hecha de metal reciclado y componentes electrónicos improvisados. Sabían que el tiempo era limitado. Cuando Jinsen se entera de que los hombres de Gwong Chu se acercan, corre por el pasillo para crear una distracción, sacrificándose para darle a Tony los minutos necesarios para activar el traje. Entonces ocurre el nacimiento. Desde la mesa del taller improvisado, surge por primera vez Iron Man. Tony escucha los disparos al otro lado del muro y comprende que el profesor Jinsen ha muerto. Cargado de rabia y energía, rompe las puertas del complejo y se dirige hacia el pueblo cercano, decidido a enfrentar al hombre responsable. Encuentra a Gwong Chu en plena demostración de su crueldad, entreteniéndose al luchar con aldeanos capturados. Sin decir una palabra, Iron Man lo agarra, lo levanta por los aires y lo hace girar violentamente antes de estrellarlo contra el suelo. Los soldados de Gwong Chu abren fuego, pero las balas rebotan inútiles contra la armadura metálica. Aterrorizado, Gwong Chu intenta huir, pero Tony detona un depósito de municiones cercano, provocando una explosión que aparentemente acaba con la vida del tirano. De regreso en Estados Unidos, Tony Stark continúa perfeccionando su armadura. Con el tiempo, se somete a una cirugía que le permite reemplazar su corazón dañado, liberándose por fin de la necesidad del generador que llevaba en el pecho. Así nace el héroe que cambiaría el mundo, Iron Man. De vuelta al presente, mientras Iron Man se aproxima a Long Island, su trayectoria de vuelo es seguida de cerca por Justin Hammer, el industrial criminal responsable de las recientes interferencias en su armadura. Desde una lujosa instalación secreta, Hammer observa los monitores con una sonrisa satisfecha. Mientras Iron Man sobrevuela Manhattan, uno de sus propulsores se descontrola repentinamente. Pierde el equilibrio y se estrella contra el edificio de las oficinas de Marvel Comics, atravesando una sala de juntas en plena reunión editorial. Por suerte, logra frenar justo antes de causar una catástrofe mayor. Avergonzado, pero sospechando que algo va mal, Tony regresa a Stark International para someter su armadura a pruebas. A nivel microscópico, no se encuentran fallos. Comprueba los sistemas de estabilización aérea, los circuitos de amplificación muscular, los discos de succión, los láseres de sus guantes, y sin embargo, todos los sistemas parecen funcionar a la perfección, sin rastro de fallas. Cansado después de todas las pruebas, decide dejar de lado un momento la armadura y regresa a la oficina. Ahí encuentra a Bethany Cave con la señora Arbogast, quien se sorprende debido a que no se habían visto desde lo que ocurrió en la isla de Hiram Doves. Esta le reclama porque no se sabía dónde estaba. Tony la toma del brazo y la lleva hasta el penthouse del edificio, donde Bethany le reprocha el poco agradecimiento que ha mostrado frente a la ayuda de Rhodey y ella. Tony se sirve un vaso de whisky,
y decide distraerse viajando hasta Atlantic City junto a Bethany Cave para pasar el día. Ambos terminan en un casino, relajándose entre las mesas de juego y las luces brillantes, cuando tres supervillanos irrumpen de pronto: Blizzard, Melter y Whiplash, dispuestos a robar el lugar. Tony intenta escabullirse para ponerse la armadura, pero en el proceso molesta accidentalmente a una mujer frente a una máquina tragamonedas. Convertido en Iron Man, Tony se enfrenta a los criminales uno por uno. Pero cuando los tres coordinan sus ataques, combinando el calor abrasador del Melter y el frío extremo de Blizzard al mismo tiempo, la armadura comienza a fallar. Los sistemas se recalientan y luego se congelan, debilitando la integridad del traje. Aprovechando el momento, Whiplash lanza su látigo con toda su fuerza, dispuesto a partir la armadura en dos justos cuando Iron Man parece más vulnerable. En el momento justo, Bethany Cave desenfunda su arma y dispara, impactando el látigo de Whiplash en pleno ataque. El golpe se desvía, salvando a Iron Man de un daño fatal. Gracias a esa distracción, Tony logra recuperar el control, reunir fuerzas y derribar al Melter golpeándolo con tal fuerza que atraviesa el piso cayendo en el vestidor de las bailarinas del casino. Luego va por Blizzard, quien se hace una armadura de hielo creyendo que sea efectivo, pero Iron Man lo destruye hasta no quedar rastro de hielo en él. Whiplash intenta huir, pero Bethany lo intercepta y lo noquea sin dudar. Luego, enfadada, le recrimina a Iron Man por su falta de atención y por no proteger adecuadamente a Tony Stark, sin saber que está hablándole directamente a él. Iron Man se retira rápidamente de la escena y vuelve poco después como Tony para continuar su cita con Bethany, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, Tony regresa a Stark International. Le recibe la señora Arbogast, quien le comenta que Rhodey se encuentra mejor después del disparo. Tony se alegra y considera que eso merece una celebración a la que invita a Beth. Beth le comenta que no podrá debido a que hay una ceremonia en la sede de las Naciones Unidas para recibir al embajador de Carnelian, quien también ha solicitado la presencia de Iron Man en la ceremonia. Tony bromea con Beth sobre ahora tener la noche ocupada también, preguntándole si otra noche estaría bien. Seguido a esto se dan un beso. Tony se dirige al penthouse con el señor Pittins para firmar los documentos que corresponden a la presencia de Iron Man en el evento. Le ofrece un vaso de cualquier tipo de licor, pero Pittins lo rechaza diciendo que son las 9 de la mañana. Tony le responde diciendo que es poco más de medianoche en Somalia y se sirve un vaso. Luego se despide de Pittins para seguir monitoreando los movimientos de SHIELD en su intento por adquirir el control de su empresa. Abrumado por las responsabilidades y buscando algo de claridad, decide patrullar un rato como Iron Man. Más tarde, llega al edificio de la ONU para representar a Stark International durante la firma del tratado con Kotznin, quien está bajo la protección personal de Bethany. Iron Man se encuentra con Pittins, quien lo lleva hasta el embajador Cosin. Mientras ambos posan para los fotógrafos, un plan siniestro se pone en marcha. Justin Hammer, observando desde las sombras, ordena a Philip Barnett activar su dispositivo secreto. Iron Man abraza al embajador colocando la mano en su espalda. El control remoto manipula la armadura de Iron Man, forzándola a disparar un rayo repulsor atravesando a Kotznin, saliendo disparado el rayo por su pecho. En un instante, frente a cientos de testigos horrorizados, el embajador cae muerto. Bethany corre a auxiliarlo, pero ahora muerto solo puede acusar a Iron Man de haberlo asesinado, lo que también representa una sorpresa para él, porque no activó su rayo. La policía se moviliza rápidamente para arrestar a Iron Man, pero él se defiende, comentando que su repulsor se activó sin que él lo ordenara, y que de hecho, su armadura ha estado funcionando mal recientemente, sugiriendo que alguien podría estar tomando control de ella. Asegura que necesita estar libre para probarlo y se niega a entregarse. Los oficiales, recordando las acciones del héroe, deciden darle el beneficio de la duda y lo dejan ir, lo que provoca la molestia de Bethany. A cambio, Tony promete entregar la armadura de Iron Man. Una hora después, Tony cumple su promesa y entrega una versión inoperante de la armadura al alcalde para satisfacer a las autoridades. Sin embargo, Beth no confía en Iron Man, por lo que se inicia una discusión con Tony. En la mañana siguiente, un Tony visiblemente afectado, llega embriagado a Stark International. La señora Arbogast lo recibe y se sorprende de su estado. Tony sube hasta su penthouse para seguir bebiendo y destruye una foto de Iron Man. Luego, esa noche, en la mansión de los Vengadores, el grupo decide que debido a las acusaciones recientes, Iron Man no podría ser más su líder, por lo que el Capitán América propone tomar su lugar. En ese momento Tony visita la mansión, buscando consejo y entrenamiento. Ahí, el Capitán América lo pone a prueba en combate cuerpo a cuerpo, sabiendo Tony que no podrá depender siempre de su armadura mientras busca a los responsables de la muerte de Kotznin. El Capitán entrena a Tony hasta el cansancio. Más tarde, Tony recuerda que Whiplash trabaja para un Hammer, por lo que decide reclutar a Scott Lang para ayudarle a descubrir la identidad de este Hammer. Ant-Man va hasta la prisión donde se encuentra Whiplash y lo sorprende en su celda donde procede a interrogarlo, sacando información crucial. De regreso, Scott le entrega una pista que lo llevaría a Mónaco. Antes de partir, Tony sube a su avión donde se sorprende al encontrar a Rhodey, quien insiste en acompañarlo, decidido a ayudarlo en su misión. Durante su viaje conversan mientras Tony bebe de su licorera. Al llegar, se dirigen a la ubicación de Hammer, donde se enfrentan a varios hombres disfrazados que trabajan para él.
Durante la pelea, se ven encerrados por lo que lanzan una pecera por la ventana para poder escapar. Mientras huyen de ellos, llegan a la playa, solo para ser rodeados por más hombres de Hammer que emergen del mar, creando una trampa aún más peligrosa para los dos. La policía despierta a Jim Rhodes, y ahora este intenta explicar sus acciones. Se encuentra rodeado por una multitud enfurecida, que lo llama cerdo americano y matón yankee. Rhodes les explica que, unos minutos antes, toda la playa estaba llena de matones armados. Él solo estaba luchando por su vida cuando alguien lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente. Cuando despertó, sus atacantes ya se habían ido. La multitud acusa a Rhodes de ser un mentiroso, y lo responsabilizan de destruir la playa. Quieren darle una lección. Los oficiales arrestan a Rhodes y a uno de los líderes de la multitud, con la intención de interrogarles en la comisaría. Rhodes les pide a los policías que persigan a los matones, ya que han secuestrado a su jefe, Tony Stark. A pesar de la insistencia de Rhodes, el oficial encargado de la situación no le cree. Se burla de él, rechazando la idea de que Rhodes tenga alguna relación con Stark. En otro lado, Tony tiene un recuerdo. Tony también fue golpeado y capturado. Los soldados procedieron a eliminar todas las pruebas de su implicación en la batalla, abandonaron a Rhodes en la zona de baño y se llevaron a Tony, llevándolo a su embarcación anfibia. En el presente, Tony Stark despierta en una villa lujosa de Justin Hammer, y se enfrenta cara a cara con su antiguo rival. Hammer se presenta y revela que él es el principal competidor de Tony. Stark, sorprendido, le responde que nunca había oído hablar de Hammer. Sin embargo, no se molesta y explica que se ha esforzado por mantenerse fuera del radar de la atención oficial. Su influencia se distribuye entre muchas empresas diversas, y sus recursos son solo superados por los de Stark. Hammer menciona que Stark International ha sido una molestia para él durante bastante tiempo. Hammer revela que recientemente compitieron por un contrato con Carnelia. Hammer había hecho una oferta generosa al embajador para ganar el contrato, pero el embajador eligió a Stark International debido a su fascinación con Iron Man. Hammer lleva a Tony Stark a una sala de juntas, donde Philip Barnett está intentando abrir el maletín de Stark. Barnett informa que, hasta ahora, él y su equipo no han logrado sobrepasar el mecanismo de bloqueo por huella dactilar del maletín. Hammer les advierte que no dañen el maletín, por si contiene algo importante. Tony se da cuenta de que su armadura de repuesto está en ese maletín. Hammer presenta a Barnett como el responsable del sistema informático de la sala. El sistema utiliza una técnica de escaneo hipersónico para sortear el revestimiento protector de la armadura de Iron Man. Esta técnica ha sido utilizada en varias ocasiones para neutralizar los controles de la armadura y manipular sus acciones. Tony Stark había asumido que las fallas de su armadura eran simplemente malfuncionamientos, pero pronto se da cuenta de que no era así. La muerte del embajador fue una de estas ocasiones, diseñada para desacreditar a Stark International y ganar el contrato con Carnelia para Hammer. Hammer revela que el plan ya ha funcionado. El consulado de Carnelia firmó el contrato con una de las subsidiarias de Hammer esa misma mañana. Mientras Hammer ofrece sus explicaciones, los dos empresarios son rodeados por guardias armados. Tony se acerca a uno de los guardias y le pregunta si sabe qué es una clavícula. El guardia responde que no lo sabe. Stark le da un golpe de karate en la clavícula, haciendo que el guardia se desplome de rodillas. Luego, Tony intenta huir de Hammer. Los demás guardias intentan perseguirlo, pero Hammer les ordena que lo dejen ir. Hammer parece estar seguro de que Tony no logrará escapar. Tony llega a la pared que rodea la villa y comienza a escalarla, esperando escapar hacia las montañas o los bosques cercanos. Se sorprende al descubrir que la villa es, en realidad, parte de un gigantesco barco, rodeado por el mar. No hay forma de escapar, y Hammer se burla de los esfuerzos inútiles de Stark. Mientras los guardias capturan a Tony Stark, Hammer se entera de que algunos de sus agentes regresarán pronto al helipuerto. Ahora en Manhattan, en las oficinas de Cave y McPherson, especialistas en seguridad, que también sirven como residencia privada de Bethany Cave y Ling McPherson. Bethany está vistiéndose, y Ling le insta a que se apresure o llegarán tarde a su asignación. Bethany parece perdida en sus pensamientos, y Ling le pregunta qué le ocurre. Le pregunta si es por Alexander Van Tilburg o Tony Stark. Ella admite que está pensando en ambos hombres, y comenta que parece que la historia se repetirá. No cree que pueda soportarlo nuevamente. De regreso en la celda amueblada donde Tony Stark está detenido, se da cuenta de que hay un armario con licor, y va en busca de una bebida. Para su decepción, el armario está vacío. Llama a servicio a la habitación y alerta al guardia fuera de su celda. Intenta sobornar al guardia para que le traiga bebidas alcohólicas. El guardia le informa que la red de información de Hammer ha notado que Tony ha estado bebiendo en exceso. Hammer quiere que esté sobrio y ha dado instrucciones a su personal de que no le proporcionen alcohol. La única bebida disponible para el prisionero es una jarra de agua. Tony, frustrado por la actitud del guardia, decide enseñarle modales. Al poco tiempo, el guardia escucha el ruido de algo rompiéndose dentro de la celda. Entra inmediatamente para investigar y pisa un charco de agua. Tony Stark, con un aire relajado, le informa que ha roto una lámpara eléctrica. Sostiene la lámpara en sus manos y señala el agua. El guardia, repentinamente asustado, le pregunta qué planea hacer. Tony usa la lámpara para electrificar el agua, electrocutando al guardia. Luego, escapa.
Tony deduce que la corriente eléctrica de la villa no será suficiente para dañar permanentemente al guardia, pero sí lo suficientemente fuerte como para noquearlo. Tony no encuentra más guardias de servicio activo y logra salir sigilosamente al jardín de la villa. Encuentra un helicóptero que está a punto de aterrizar. Planea apoderarse del helicóptero para usarlo como su vehículo de escape y regresar a Mónaco para alertar a las autoridades sobre la conspiración de Hammer. Mientras observa el helicóptero, descubre las identidades de 3 de los agentes de Hammer. Son Blizzard, Melter y Whiplash. Los 3 salen del helicóptero vestidos con sus uniformes de supervillanos. Hammer les ha ayudado a escapar de Rikers Island. Hammer les advierte que tal vez no los ayude de nuevo si fracasan. No encuentra ni placer ni beneficio en financiar fracasos. Tony se escabulle. Se ha dado cuenta de que Justin Hammer tiene más secretos y complots de los que esperaba. Quiere averiguar cuáles son. Decide utilizar un truco que le ha preparado Scott Lang. El cinturón que lleva Tony consiste en realidad en 6 metros de tejido de nylon ultrafino y superresistente. La hebilla de su cinturón contiene un interruptor oculto que convierte la hebilla en un gancho en miniatura. Tras varios intentos fallidos, Tony consigue enganchar el gancho al tejado de la villa. Utiliza la cuerda de nylon para trepar por las paredes del edificio. Llega a una ventana del segundo piso, patea y rompe el cristal y accede al laboratorio informático de Philip Barnett. Utiliza las artes marciales para noquear a Barnett y a sus guardias. Recupera el maletín de la armadura. Contiene una versión de repuesto de la armadura de Iron Man modelo 4 y bombas incendiarias preparadas por Scott Lang. Tony se prepara para utilizar las bombas para desactivar el ordenador. Hammer advierte a sus 3 agentes de las consecuencias del fracaso. De repente oyen una explosión procedente del laboratorio informático. Hammer deduce que Stark ha provocado la explosión. Da la alarma y llama a sus agentes de reserva. Un pequeño ejército de supervillanos emerge de la villa y responde a la llamada. Entre ellos se encuentran Beetle, Constrictor, Disques, Leapfrog, Mankiller, Porcupine, Spymaster, Stiletto y Water Wizard. Hammer y sus agentes no tardan en entrar en el laboratorio informático. Una voz les avisa de que el señor Stark ha sido puesto a salvo. En su lugar está Iron Man, que amenaza con coger a cada uno de los agentes y despedazarlos. Después irá él mismo a por Hammer. Iron Man destruye al ejército de supervillanos con sus potentes disparos. Tras el ataque, Iron Man le pregunta directamente a Justin Hammer qué hace un hombre de negocios como el rodeado de esta banda de matones. Hammer responde que la explicación es bastante obvia. Los enemigos de Iron Man necesitan dinero para desarrollar sus armas, pagar sus fianzas y reemplazar el equipo dañado. Él les ofrece refugio y ayuda financiera a cambio del 50% de sus ganancias. Stiletto es el primer villano en recuperarse del ataque, y comienza a contraatacar. Lanza tantos cuchillos como puede hacia Iron Man. Sabe que sus cuchillos no pueden penetrar la armadura de Iron Man modelo 4, pero confía en que algunos de los cuchillos puedan atravesar los agujeros en la máscara de Iron Man. Al ser advertido de las intenciones de Stiletto, Iron Man baja escudos de plexiglas sobre su boca y ranuras de ojos, volviéndolo invulnerable a los ataques de cuchillos. Luego, Disques intenta derribar a Iron Man lanzando discos a gran velocidad. Sin embargo, Iron Man usa magnetismo inverso para devolver los discos. Los discos derriban tanto a Stiletto como a Disques. Hammer concluye que ninguno de los villanos puede enfrentar a Iron Man por sí solo. Ordena que todos los villanos lo ataquen en masa. Los villanos obedecen su comando y se agrupan para atacar a Iron Man. Iron Man, al enfrentarse a la multitud de atacantes, usa su fuerza física contra ellos y siente una satisfacción secreta. Después de tantas experiencias frustrantes y humillantes en los últimos tiempos, finalmente tiene la oportunidad de liberar su frustración al derrotar a los villanos. Iron Man, sin perder tiempo, se eleva repentinamente, arrastrando a los villanos que lo rodean. Vuela a través de una pared y hacia el terreno abierto afuera, con todos los villanos aún atrapados en su poder. Luego se concentra en el Beetle, sujetando las alas de su armadura MK y arrancándoselas. Incapaz de volar, Beetle pide ayuda, y el Leapfrog responde al llamado, intentando rescatarlo. Iron Man toma el control de los tentáculos del Beetle, usándolos para balancear al villano de un lado a otro antes de lanzarlo con fuerza hacia el Leapfrog. Los dos villanos se estrellan en el aire, quedando fuera de combate. Hammer, frustrado, ordena al Water Wizard que use sus poderes contra Iron Man. Sin embargo, el Water Wizard cuestiona la cordura de Hammer, mencionando que casi murió durante la guerra de Vietnam luchando solo contra un ejército entero. En lugar de obedecer, usa sus poderes para crear una moto acuática y escapar. A pesar de que le debe dinero a Hammer por la fianza, promete enviarle un cheque para saldar la deuda en algún momento. Hammer, furioso por la falta de gratitud del Water Wizard, toma nota de que él y sus operativos podrían necesitar escapar del villa. Instruye al Spymaster para que avise al navegante del villa que prepare los pads de ascenso. Mientras tanto, la Blizzard y el Melter combinan sus poderes para atacar la armadura de Iron Man. Sin embargo, no logran ni rasguñarla. Iron Man, usando su fuerza, agarra a ambos villanos y hace que sus cabezas colisionen entre sí, dejándolos fuera de combate. El Constrictor entonces rodea a Iron Man con sus poderosas serpientes, atrapándolo. La Mankiller interviene y le ordena al Constrictor que deje a Iron Man en sus manos. Ella comenta que el héroe solo es un hombre.
En respuesta, Iron Man usa su proyector de imágenes. Mankiller se ve rodeada por múltiples versiones de Iron Man, y empieza a luchar contra ellos. Sin darse cuenta de que todos son ilusiones creadas por el proyector, sigue combatiendo a los fantasmas mientras el verdadero Iron Man sigue atrapado en las serpientes del constrictor. Iron Man se enfrenta al constrictor, quien intenta usar sus poderosas serpientes eléctricas para someterlo. Iron Man, sin embargo, le informa al villano que ha leído sobre sus poderes. Sabe que Constrictor aturde a sus víctimas con sus bobinas eléctricas, pero Iron Man opera con electricidad, lo que significa que puede absorber los ataques eléctricos y usarlos para potenciar su propia fuerza. Con esta energía extra, Iron Man estira las bobinas de Constrictor hechas de adamantium y se libera de ellas. Luego toma las bobinas y las usa para lanzar al Constrictor, enviándolo directamente hacia Mankiller, dejándolos fuera de combate. A continuación, el Porcupine decide intervenir, considerándose un profesional y no un aficionado como los anteriores villanos. Equipado con mini granadas, cree que podrá detener a Iron Man con un poderoso golpe de conmoción. Sin embargo, Iron Man usa su fuerza para destruir el lanzagranadas del Porcupine, evitando que los proyectiles se escapen. El Porcupine, alarmado, nota que el proceso de lanzamiento ya ha comenzado, y las granadas aún van a explotar dentro de su armadura. Las granadas estallan, destruyendo la armadura y dejando al Porcupine herido, pero con vida. Iron Man no duda en burlarse de él. Con la mayoría de los villanos derrotados o fuera de acción, Justin Hammer ordena que sus guardias armados detengan a Iron Man. Pero antes de que puedan reaccionar, son atacados por disparos de ametralladora. Los atacantes son la policía de Mónaco, que ha llegado a bordo de 5 helicópteros, volando sobre la villa. Los helicópteros ordenan a los guardias rendirse. Iron Man vuela hacia los helicópteros y se encuentra con Jim Rhodes a bordo de uno de ellos. Rhodes le explica que tuvo dificultades para convencer a la policía de que el verdadero Tony Stark había sido secuestrado, pero ahora está allí para localizar a su jefe. Iron Man responde que Tony Stark ya ha sido transportado de forma segura a la orilla. Sin embargo, él quiere adelantarse a la policía y llegar a Hammer antes de que lo hagan. Mientras tanto, Justin Hammer activa su plan de escape. La villa flotante comienza a elevarse sobre un cojín de aire propulsado por jets. La villa vuela a una velocidad creciente, y Iron Man pronto se da cuenta de que se dirige hacia aguas internacionales, lo que permitiría a Hammer escapar de la custodia policial. Iron Man se prepara para atacar. Su ofensiva causa que la estructura se divida en dos partes, mientras los agentes de Hammer luchan por escapar del edificio destruido. Philip Barnett se encuentra en las aguas debajo de la villa, incapaz de nadar, y clama por ayuda. Iron Man lo rescata y le exige que testifique como testigo en juicio. Barnett teme traicionar a Hammer, pero pronto se da cuenta de cuánto daño puede hacerle a Iron Man. Finalmente, acepta confesar, ya sea por escrito o en grabación. Días después, en los muelles de Mónaco, Tony Stark y Jim Rhodes conversan. Justin Hammer no fue uno de los capturados por la policía de Mónaco, y aparentemente logró escapar con éxito. La policía afirma que tienen suficiente evidencia para llevar a Hammer a juicio. Stark agradece a Rhodes por su ayuda, y Rhodes responde que simplemente estaba haciendo su trabajo. Mientras se sonríen sinceramente, el calor de su amistad ofrece consuelo. La historia salta varios días después, a una transmisión de noticias en televisión. Un comité judicial especial ha exonerado a Iron Man del asesinato de Sergei Kotnin, ya que había pruebas contundentes de que su armadura fue controlada por una fuerza externa durante el asesinato de Kotnin. Iron Man es brevemente entrevistado por un reportero de CBS. Él afirma sentirse bien con su exoneración, pero no le cuenta al reportero que todavía se siente culpable por la muerte de Kotnin. En sus sueños, sigue viendo el rostro de Sergei Kotnin. Más tarde, el alcalde Ed Koch devuelve a Iron Man la versión de la armadura Model 4 que estaba en custodia policial. Koch explica que no se presentarán cargos contra Iron Man por desobedecer órdenes y usar su armadura de repuesto. Sin embargo, Iron Man se encuentra con el señor Pittins, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Stark International. Pittins no parece contento. A pesar de la exoneración, la prensa sigue cubriendo a Stark International. Iron Man sigue involucrado en un asesinato y la compañía ha perdido el contrato de Carnelia. La confianza pública en ellos ha caído considerablemente. Cuando Iron Man sale del edificio de CBS, una multitud de neoyorquinos lo espera afuera. Observa que una niña rubia ha dejado caer su muñeca. La recoge y se la devuelve a la niña. Sin embargo, la niña se asusta al verlo, ya que lo vio matar a Kotnin en la televisión. Grita pidiendo protección y su madre le promete que no dejará que el hombre malo le haga daño. La multitud, avergonzada, se dispersa, incluida la niña que sigue llorando. Iron Man, de repente, se siente solo. Más tarde, culpa a su armadura de Iron Man por asustar a los niños pequeños. Enfurecido, la cierra en el estuche de la armadura. Después, Tony Stark está bebiendo solo en un club nocturno en Forest Hills. Se siente descontento, y ni un brandy de 100 años parece alegrarlo. Renaldo, un miembro del personal, le trae el teléfono. Hay alguien que lo está buscando. La persona al otro lado de la línea es Bethany Cave, quien quiere arreglar una reunión con él. Tony le dice que anotará un recordatorio en una servilleta. Ya está bastante borracho y sus palabras son difíciles de entender. Bethany se da cuenta de que algo no está bien,
aunque él no lo admite. Ella le pide que la encuentre en 914 Lexington. Tony accidentalmente anota 419 Lexington antes de que termine la llamada. Al día siguiente, Tony Stark espera en vano en 419 Lexington y se enoja con Bethany por dejarlo plantado. Mientras tanto, Bethany espera en vano en 914 Lexington y siente que Tony ya no se preocupa por ella. Siente que Tony está en un camino hacia la autodestrucción, pero no sabe si puede detenerlo. La escena cambia a la mansión de los Vengadores. Jarvis está limpiando los platos, después de haber cocinado la cena para los 7 Vengadores. Se siente complacido de que les haya gustado la receta de su madre. Escucha risas en el interior y se alarma. Con excepción de la Visión, que está en el turno de monitoreo, todos los Vengadores deberían haberse ido ya. Jarvis va en busca de un intruso, esperando que no haya violencia. Jarvis encuentra a un Tony Stark borracho con su nueva cita, Amber Sunrise. Ambos están en una sala de computadoras. Tony le está mostrando sus últimos gadgets a Amber, quien los llama adorables. Jarvis le recuerda a Stark que esos equipos son clasificados. También le señala que mostrárselos a una extraña enfurecería a Henry Girich. Tony piensa que Jarvis lo está intimidando y se enoja. Le dice que él es solo un mayordomo, un simple sirviente, y que debe recordar su lugar y respetar a sus superiores. Jarvis responde con un sí, señor, pero apenas puede contener su ira. Mientras Jarvis se retira a la cocina, Tony siente brevemente arrepentimiento, pero Amber lo convence de mostrarle más gadgets. Está demasiado borracho para darse cuenta de que hay algo mal en eso. A la mañana siguiente, Tony Stark se encuentra dormido en su oficina de Long Island. Es despertado por la señora Arbogast, quien le dice que Jarvis quiere verlo. Le dice que lo mande entrar, aunque no está en condiciones para una reunión adecuada. Jarvis le entrega una carta de renuncia a Stark. Está descontento con la forma en que Stark lo trató y con la dirección que el equipo de los Vengadores ha tomado últimamente. Ya ha tenido suficiente. Después de ver a un decepcionado Jarvis salir de la oficina, la mente de Stark se aclara y finalmente entiende algo. Ha estado culpando todos sus problemas a la armadura de Iron Man, un traje inanimado. Pero la armadura no era la responsable, ni Iron Man quien menospreciaba a Jarvis. El problema raíz es el mismo y su problema con el alcohol. Llama impotente. Dios, ayúdame. Iron Man, sin su casco, toma unos tragos de una botella de licor, sumido en sus pensamientos. Reflexiona sobre lo caótico que ha sido su vida como Tony Stark, llegando a la conclusión de que tal vez debería abandonar su identidad civil y ser solo Iron Man. Se pone el casco y sale volando en busca de una nueva aventura, pero, olvidando que la ventana no está abierta, termina rompiendo su propia ventana. A pesar de esto, continúa, y poco después se encuentra en el lugar de un accidente con un camión cisterna de gas que se ha descarrilado. Intenta ayudar a los oficiales del lugar levantando el camión, pero termina soltándolo accidentalmente, liberando gas y empeorando la situación. Más tarde, Tony Stark, frustrado, intenta llegar a una botella más de licor, pero es interrumpido por Bethany Cave. Ella le suplica que deje de beber, recordándole cómo perdió a su esposo debido a las pastillas. Alexander Van Tilburg y Beth estuvieron casados mucho tiempo antes. Pronto, dentro de su matrimonio, se dio cuenta que solo era una fachada dentro de sus ambiciones diplomáticas. Alexander dejó que su trabajo lo absorbiera, y en un momento el estrés fue más grande que él y empezó a consumir pastillas para permanecer despierto o dormir. Beth intentó ayudar, pero él no le dejó. Con los problemas, Beth lo deja y un mes después el carro de Alexander queda fuera de control y él muere. Los médicos no pudieron confirmar si fue un paro cardíaco o disminución de los reflejos debido a las pastillas. Tony mira su bebida y le dice a Beth que siente mucho lo ocurrido. Ella le dice que no cometerá el mismo error con él, y le pide que se deje ayudar. Sin embargo, Tony no muestra interés. Antes de irse, casi sin esperanzas, Tony le llama y le pide que la ayude. Seguido a esto se dan un abrazo y él deja caer su vaso al piso. Ella pasa días con Stark, luchando constantemente para mantenerlo alejado de la botella. Pasa con Tony por todas las etapas para ayudarlo a superar su adicción. El proceso es arduo y lleno de dificultades. Con el tiempo, un Stark rejuvenecido decide hacer las paces con Edwin Jarvis, quien había renunciado después de ser reprendido por un Stark borracho. Aceptando la disculpa de Tony, Jarvis acepta regresar al trabajo para Stark y los Vengadores. Mientras tanto, Shield ha intentado una toma hostil de Stark International, y Tony se interesa especialmente en la pequeña cantidad de acciones de Stark Industries que Jarvis posee. Lamentablemente, Jarvis había puesto sus acciones como garantía para asegurar un préstamo. Al contactar a su agente de préstamos por teléfono, Jarvis descubre que no puede recuperar sus acciones. Esto lleva a Tony a visitar al oficial de préstamos, M.R. Benchley, acusándolo de impropiedad y destruyendo su oficina en el proceso. M.R. Benchley insiste en que no puede devolver las acciones porque ya las vendió. Decepcionado, Tony regresa a la mansión de los Vengadores, donde nuevamente se siente tentado por la botella de licor. Bethany Cave lo insta a no ceder. Después de varios momentos de intensa reflexión, Tony finalmente tapa la botella. Bethany y Jarvis lo aplauden por tomar la decisión de dejar de beber. Luego en la tarde, Beth y Tony dan un paseo en su auto. Tony le confiesa que ahora los problemas no parecen tan graves como antes. Le dice que hará todo para recuperar la reputación de Stark International,
y que también hará todo para recuperar el control de la empresa. Beth y Tony manejan frente al ocaso, frente a una nueva oportunidad que ha decidido tomar.